Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es ya viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y nos vamos a concentrar hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, porque entiendo yo que el Evangelio de hoy tiene para nosotros una palabra que nos va a inspirar no solamente este día, sino todos los días de la semana, especialmente cuando estamos en la búsqueda de un camino, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la verdadera vida. Hoy, hermanos y hermanas, estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 6, donde Jesucristo es capaz de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, delante de sus discípulos. Y es un evangelio que nos pone dentro de la situación de los discursos de despedida de nuestro Señor Jesucristo ante sus discípulos. Esto ocurre después del lavatorio de los pies y es un poco doloroso para los discípulos escuchar esta palabra, y entonces por eso es que Cristo comienza por decirles: no se inquieten, o no se inquiete vuestro corazón, o no se turbe. Te hago una pregunta para comenzar ya rapidito a reflexionar, hermanos y hermanas. ¿En alguna ocasión te has visto perdido en un camino? ¿En alguna ocasión estás ante una situación donde te dieron las directrices para llegar a un lugar y te perdiste? ¿Qué experiencia tiene uno cuando sales de su lugar seguro, te vas a llegar a un destino el cual no conoces y experimentas que te has perdido? Se inquieta uno, hermanos y hermanas, empieza uno como que a acelerarse el corazón, pierde la paciencia, se desespera uno, se llena algo así como de un poco de temor. Es cierto, hermanos y hermanas, cuando estamos yendo a un lugar desconocido por primera vez, aunque tengamos instrucciones, directrices para llegar al lugar, en muchas ocasiones terminamos que perdiéndonos. Y esto causa un poco de ansiedad, esto causa un poco hasta de temor, porque estamos ante algo que experimentamos como desconocido. Por otra parte, hermanos y hermanas, te pregunto yo si en algún momento se ha metido en tu casa un pajarito por equivocación cuando abriste la puerta del screen y se ha metido un pajarito a tu casa. ¿Cómo has tratado de sacarlo? ¿Cómo has tratado de enseñarle el camino? ¿Te has desesperado enseñándole el camino? ¿Te has visto a ti mismo hablando con el pajarito para poder sacarlo? A veces son mariposas grandes que se meten en la casa luego de abrir la puerta del screen. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has intentado sacarla y enseñarle el camino de la salida? Es por eso, hermanos y hermanas, que hoy tenemos todas estas preguntas que te estoy haciendo. Son un ejercicio para que nosotros podamos ir entendiendo por qué Jesús se autoproclama: yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguimos preguntándonos, hermanos y hermanas, ¿sabes por dónde se llega a donde quieres ir? ¿Sabes tú por dónde se llega a donde quieres ir? ¿Sabes cómo hacer lo que tienes que hacer? ¿Te has dado cuenta que en algún momento, hermanos y hermanas, a veces el viaje para llegar a este sitio desconocido, cuando lo alcanzas, se te hizo bien lejos?
Y cuando llegaste al lugar y lo conseguiste, luego de regreso a tu casa, el viaje se te ha hecho más corto. ¿Has experimentado eso en tu vida? Todas estas preguntas te las he hecho al principio, pero es que quiero meditarlas contigo porque las vamos a ver dentro del Evangelio de hoy en la reflexión cuando lo actualizamos verdaderamente en nuestras vidas. Cristo, cuando comienza a dar sus discursos de despedida, los discípulos llevaban ya 3 años viviendo con Cristo. Es verdad que muchos de ellos no entendieron a Cristo, estaban confundidos o el conocimiento que tenían era muy poco. Eran grandes amigos de Jesús, Jesús los amaba. Vivir 3 años con Jesús, yendo a los lugares que Cristo fue, cenando con Él, escuchando sus palabras, recibiendo su apoyo, su amistad, sus consejos, llorando juntos, riendo juntos. Hermanos y hermanas, 3 años de vida con Jesucristo le cambian la vida a cualquier persona y los discípulos lo iban a extrañar. Y entonces Jesucristo, cuando comienza a despedirse, les dice a cada uno de ellos que no se inquieten. Él entiende, hermanos y hermanas, que ya ustedes conocen el camino para ir donde yo voy. Y Jesucristo tenía una seguridad que en 3 años de vida pública compartiendo con Él y sabiendo quién era Jesucristo y ante todo lo que había manifestado tanto en obras como en palabras, pues los discípulos ya conocen el camino para ir donde Él iba. Y entonces Tomás toma la palabra en el Evangelio de hoy y le dice, no sabemos a dónde vas, Señor. ¿Y cómo podemos nosotros conocer el camino? Tenemos que identificarnos con Tomás, hermanos y hermanas. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros conociendo a Cristo? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros conociendo las verdades de Jesucristo el Señor? Desde que tenemos uso de razón, desde cuando comulgamos, desde cuando tenemos religión verdaderamente, desde cuando leemos la Sagrada Palabra, hermanos y hermanas. ¿Cuánto tiempo llevamos cerca de Cristo? Yo creo que entonces Cristo no debe de equivocarse cuando nos dice ya conocen el camino para ir donde yo voy. Pero en el caso de Tomás, a veces tenemos que todos identificarnos. No sabemos a dónde vas y cómo podemos conocer ese camino. Y Jesucristo entonces declara que es fácil. Y Jesucristo no forma un escándalo, no regaña, no los llama necios ni torpes como en otras ocasiones, ¿verdad? Sino que les dice es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto nos pone a pensar a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. O sea, no hay otra seguridad en nuestras vidas, hermanos y hermanas, que no sea Jesucristo el Señor. Y conociendo a Jesucristo el Señor, muchas de nuestras interrogantes y de nuestras preguntas tienen respuesta. Se va a calmar el corazón inquieto al conocer a Cristo. Se va a calmar la ansiedad que nos da el nerviosismo. Esa desesperación que en muchos momentos ocurre en nuestra vida, que nos provoca confusión, malestar, pérdida de sueño, que nos provoca un coraje violento y una apatía a ciertas cosas, hasta con la propia vida, hermanos y hermanas, amenazando lamentablemente con desearnos hasta la propia muerte. De eso es que estamos hablando, hermanos y hermanas. Aquel que conoce el camino, la verdad y la vida es una persona que va a tener una dirección en la vida mucho más acogedora que aquel que no conoce a Jesucristo el Señor. Con esto, hermanos y hermanas, lo que tenemos que decir es que el Evangelio de hoy nos lleva a cada uno de nosotros a que en algún momento de la vida cristiana, hermanos y hermanas, yo no te estoy diciendo que tiene que ser en este momento y tal vez esto toma un proceso en nuestras vidas. Lo importante es estar en la perseverancia, en la constancia, en la prevalencia de este proceso. Pero en algún momento en la vida nosotros vamos a tener que descubrir la manera de convivir con el resucitado que está presente, hermanos y hermanas, pero es invisible.
que fue en la situación de los discípulos. Lo han vivido, lo han experimentado por 3 años de vida pública. Ahora dice que se va, que no va a estar con nosotros, pero Jesucristo asegura que se va a quedar y de hecho se queda con nosotros. Pero vamos a tener que entender que Jesús en un momento estaba con nosotros, en términos de los discípulos, de los apóstoles, estaba con nosotros físicamente, pero ahora luego de la resurrección, Cristo está en nosotros. Y nosotros caemos ahí también. En un momento dado, los discípulos vivieron la experiencia de que Jesucristo estaba con nosotros y luego de resucitado, que Jesucristo se va, ahora Él está en nosotros. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener, hermanos y hermanas, y lo que debe de aquietar nuestra impaciencia, nuestra ansiedad, nuestra inquietud. Es Jesucristo en nosotros. Por eso quiero recalcar en esto, tenemos que descubrir, hermanos y hermanas, otra manera de convivir con el Cristo resucitado, que está presente pero invisible. Y la forma de convivir con Él es creyendo, hermanos y hermanas, que Él está en nosotros. Es una experiencia bonita, es una experiencia espiritual, es una experiencia de creencia, es una experiencia que la facilita el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es este camino, hermanos y hermanas? Este camino que dice Jesucristo que es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El camino es por donde uno llega de un sitio a otro, hermanos y hermanas. El camino es la forma en que yo llego de un destino a otro destino. Y eso es lo que yo tengo que pensar hoy. O sea, por eso te pregunto yo desde el principio, ¿no? Todos sabemos que vamos en busca de Jesús. Pero ¿cuántos sabemos por dónde vamos en busca de Jesús? Y eso lo hemos dicho ya en otras ocasiones aquí. ¿Por dónde es el camino que estás tomando para llegar a Jesús? Y cuestión de meditarlo. Tantos caminos que ofrece la vida, tantas vías, tantas veredas, tantos sitios por donde se pueden llegar a tantos lugares. El lugar que te estás encaminando realmente es un camino cuyo destino y final es Jesucristo el Señor. Esto se puede confundir en la vida con otros caminos, claro que sí. Y aquí siempre hay que pedir, y también lo he dicho en otras ocasiones, el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros, el discernimiento para poder nosotros descubrir, no diferenciar la paja del grano, para poder nosotros ver dónde está la cizaña y dónde está el trigo. Es importante tener ese discernimiento por dónde se llega a Cristo, hermanos y hermanas, por dónde voy yo caminando. Y ese camino necesita una brújula, y esa brújula es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es la guía que puedes conseguir en el camino para llegar de donde tú estás, no al cementerio, porque ese no es nuestro destino, no a la tumba, porque ese no es nuestro destino, es a la vida eterna. Por eso es que Cristo hoy habla en términos de ese camino, que Él a donde va, abre el camino porque va a una gran mansión. Y en esa gran mansión va a preparar otras mansiones, otros cuartos para nosotros. Y que viene a buscarlos de manera que cuando regrese puedan habitar en esa gran mansión o en esa gran casa. Entonces, es por un tiempo, hermanos y hermanas, que estamos dentro de esta situación y nuestro destino y nuestra prioridad es conducida, hermanos y hermanas, por un Cristo que está en nosotros, que hay que descubrirlo en un camino que trasciende esta vida, porque hay vida antes de la muerte, hay vida después de la muerte. Entonces nuestro camino es más allá de la muerte, es más allá del cementerio, hermanos y hermanas, es más allá de lo terrenal. Todo cuanto lleva en el camino de la vida, examínalo, discierne si este camino es camino que lleva a la vida eterna, que lleva a Jesús, que lleva a Dios, que lleva al Espíritu Santo, que me lleva a las cosas que son bienes divinos, que son bienes espirituales, que son de Dios.
Y ahí vas descartando, purificando el camino, ¿no? Evaluando si es verdaderamente esta la ruta que tengo que conseguir. Puede ser que nos perdamos en la vida y que nos pase como el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, que estuvo dando vueltas en círculo por años. Y dando vueltas en círculos por años por la rebelión, por estar dudando de Dios, por la falta de fe, por estar retando a Dios, por ser egoísta, por estar mirando para atrás en el pasado, estar deseando lo que dejaron atrás, porque aunque era peor, era mejor que lo que estamos viviendo ahora. Todas esas cosas es perder la brújula, es perder el norte, perder la orientación correcta. Y en la vida uno se tiene que dar cuenta, hermanos y hermanas, si en el camino que voy en mi norte, yo estoy recibiendo unos grandes desafíos de desvío, de caminos cortos, de rutas alternas, hermanos y hermanas, que no llevan a ningún lugar. Todo en la vida, hermanos y hermanas, que no se haga y que no cueste un esfuerzo y un sacrificio, puede ser una ruta alterna y puede ser un desvío mortal, hermanos y hermanas, porque lo que viene fácil en la vida es sospechoso. Lo que viene fácil en la vida, hermanos y hermanas, no es duradero y no es permanente. El éxito, el lograr lo que uno quiere en la vida, hermanos y hermanas, no viene en bandejas de plata. Eso no es así. Es mejor pasar por el camino que haya que pasar, aunque esa puerta sea estrecha, es mejor entrar por ella, porque la puerta angosta está abierta, hermanos, la puerta ancha está abierta a un montón de cosas. Es mejor ir por el camino estrecho, que aunque más difícil, aunque pueda estar escabroso, me va a llevar donde tengo que ir. Ten cuidado cuando los caminos son anchos, ten cuidado cuando los caminos son grandes, son sospechosos en ese sentido. Entonces vamos a verificar en términos de que el camino por donde queremos llegar es el camino correcto, y ese camino es en Jesucristo el Señor. Cristo también, hermanos y hermanas, se presenta como la verdad. Y la verdad, hermanos y hermanas, es la realidad que se ajusta a los hechos. Y Cristo es la verdad, la veracidad que se ajusta a los hechos, la autenticidad que se ajusta a los hechos. Y Dios es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y en eso tiene que estar toda la confianza nuestra, hermanos y hermanas. Verdades agregadas en todo el sentido de la palabra en este mundo. Hay historias y verdades de cómo vino el hombre a la tierra y cómo vino la mujer, que no están en base con la Sagrada Escritura y no son coherentes. Hay definiciones de por qué estamos en esta tierra, a qué vinimos, cómo es que se realiza el hombre en su vida, cuál es la verdadera identidad del ser humano en esta tierra, cómo es que debe ser el ser humano. Vamos a conseguir libros, hermanos y hermanas, vamos a conseguir personas con ideología, llenas la cabeza de su propia definición de cómo es el hombre, de cómo es el mundo, de cómo es la vida, de cómo son las cosas, del verdadero disfrute de la vida, de lo que se debe de hacer, de lo que se debe creer. Con todo esto hay que tener cuidado. O sea, esto está abierto como un catálogo, hermanos y hermanas, que nunca se acaba. Y cuando uno está buscando la verdad, acuérdate esto, la verdad es la realidad que se ajusta a los hechos, como Cristo nuestro Señor. Una verdad que se ajusta a los hechos, una verdad, hermanos y hermanas, que ha estado ahí siempre y no ha sido superada por nada. La verdad de la vida la tiene la palabra de Dios, que viene de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Nuestra verdadera existencia la define Dios. El propósito del ser humano en esta tierra lo define Dios. La naturaleza nuestra en esta tierra lo define Dios. Nuestro propósito, hermanos y hermanas, la forma en que uno pues se desarrolla en esta vida, que ya eso daría base también a pensar en la existencia. Yo soy la vida, dice Jesucristo, camino, verdad y vida. Y la vida es la existencia, prácticamente, hermanos y hermanas. Cómo uno se desarrolla, cómo uno evoluciona en esta vida, cómo uno se reproduce en esta vida, cómo nos adaptamos
adaptamos nosotros en esta vida? ¿Qué tipo de adaptación estamos utilizando nosotros para poder llevar el día a día? ¿En qué nos hemos convertido, hermanos y hermanas? Muletillas de quién somos nosotros, monigotes de quién somos nosotros, marionetas de quién, manipulados por qué oportunista que se mete en el medio a decirte cómo tú tienes que pensar, las cosas que tú tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, cómo le debes de pagar al prójimo, cómo no debes de pagarle al prójimo. O sea, estas son las cosas que tenemos que nosotros ver en esto de camino, verdad y vida. Todo este oportunismo que hay en la vida, hermanos y hermanas, de personas tratando de definir bajo sus propias causas intereses personales, creando adeptos a ciertas organizaciones, hermanos y hermanas, que distan de la naturaleza por la cual nosotros hemos venido al mundo y por la definición de lo que es el ser humano conforme a la voluntad de Dios, es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y esto inquieta a muchas personas, esto hace que se turbe el corazón en muchas personas, que no haya, hermanos y hermanas, como una concentración en la verdadera definición, y todo se pone bajo duda, bajo sospecha de credibilidad. Por eso en la vida la existencia es y tiene sentido en el nombre de Cristo el Señor, en la creación de Dios transmitida en cada uno de nosotros, en este Cristo, hermanos y hermanas, que lo tenemos que ver en nosotros, un Dios en nosotros, un Espíritu en nosotros, un Cristo en nosotros. Por eso es que hay que entenderlo en términos de que mi naturaleza vuelve a la creación. Soy constituido un ser humano, pero bajo la gracia auténtica de mi Dios. Y debo de seguir esa trayectoria. Nuestra ruta en esta vida es casi un préstamo. Nuestra trayectoria de existencia en este mundo es bien pasajera, hermanos y hermanas. Y en eso tenemos nosotros que elaborar un gran sentido de conocimiento. Con el tiempo, hermanos y hermanas, vamos nosotros a descubrir y vamos nosotros a comprender que el camino, la verdad y la vida de Cristo es el nuestro. Y por eso te digo, con el tiempo, a veces la lucha es porque queremos que sea ahora. ¿Cuánto tardamos nosotros verdaderamente en conseguir ese conocimiento de que Jesucristo es camino, verdad y vida? Por eso te digo que con el tiempo, y pidamos a Dios que sea pronto, ¿verdad? Pero demos el espacio necesario en lo que el ser humano madura, en lo que crece en la fe, para que podamos descubrir todos juntos, para que podamos comprender todos juntos que su camino, que su verdad y su vida es el nuestro, porque Él está en nosotros. Y la conversión no puede ser, hermanos y hermanas, de esas conversiones inmediatas, ¿no? Voy a un servicio religioso, levanto la mano, creo en Dios, me convertí, gloria a Dios, amén. Y ya me fui porque soy una nueva criatura en Jesucristo el Señor. La conversión toma tiempo, igual que la madurez toma tiempo, la sabiduría toma tiempo. El agarrar lecciones de la vida va fortaleciéndote, hermanos y hermanas, va acumulando esa experiencia donde ya no pensamos como niños, donde ya no pensamos como adolescentes, donde ya no pensamos como jóvenes por la experiencia que hemos tenido, por los logros, por las victorias y hasta por los fracasos que hemos tenido y por las caídas que hemos tenido. Todo eso nos va a servir a nosotros de madurez. Y en la madurez es que va a venir la verdadera definición. Y ahí es que vamos a descubrir nosotros, hermanos y hermanas, hacia dónde va Jesús. Ahí es que vamos a conocer por dónde es que el camino llega verdaderamente a Jesucristo el Señor. Y haremos que esas palabras de Cristo, de ya ustedes conocen el camino para ir donde yo voy, que tomen lugar, hermanos y hermanas. Así que yo creo, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, que Jesucristo, camino, verdad y vida, este día, con esta reflexión, viene a apoyarnos en medio de tal vez las inquietudes que pueden crear el mundo según nosotros luchamos por alcanzar lo que Dios quiere, que es una verdadera batalla y es una lucha. Pero que no se turbe vuestro corazón, que no se inquiete ninguno de ustedes. Crean en mí y crean en Dios.
crean en Dios y crean en mí. Es un Dios que está en nosotros y vamos a orar a Dios para que poco a poco alcancemos la ruta, hermanos y hermanas, que si estamos desviados conozcamos el camino, que esa brújula, hermanos y hermanas, nos lleve seguros al encuentro con Cristo. Mira, Santa Teresa dijo en un momento algo que se aplica bellamente a la palabra de Dios hoy, en términos de esto, hermanos y hermanas, de esta búsqueda de camino, verdad y vida, de la inquietud y la ansiedad que pueden hacer en el corazón cuando me veo luchando por conseguir las cosas de Dios y esa lucha es fuerte y me veo cayendo y me veo pecando y me veo en debilidad y me veo apartándome y me veo en desánimo. Dijo Santa Teresa, hermanos y hermanas, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que esta palabra, hermanos y hermanas, llene el vacío que puede ocasionar la búsqueda en esta tierra de los verdaderos caminos, de la verdadera vida, de la verdadera verdad. Solo hay un camino, solo hay una vida y solo hay una verdad. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.